Buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar del Padre Pío, un gran santo de la Iglesia Católica, ¿sí? Al que nosotros siempre tenemos muy en cuenta. Lo elegimos para empezar justamente con este nuevo ministerio, porque como dijo Andrea, hoy es su cumpleaños. Más allá de que su día es el 23 de septiembre, que es el día que falleció, 23 de septiembre del año 68, hoy es su cumpleaños, así que elegimos esta fecha para homenajearlo. El Padre Pío es un gran santo de la Iglesia Católica, contemporáneo, porque nació a fines del siglo pasado, en 1887, en Pietrelcina, en el sur de Italia. Nació en una familia de clase humilde y trabajadora, muy católica, y falleció en 1968, como dijimos recién. El padre desde muy niño dice que sintió el deseo de conocer a Dios en profundidad, que quería saber por qué Jesús había sido crucificado y todos los tormentos que había pasado. Y particularidad que tenía era que podía hablar con su ángel de la guarda. Desde muy niño podía hacerlo, por lo que ya eso llamaba la atención de toda la gente que lo conocía, ¿no? El Padre Pío, lo que realmente lo hizo destacarse de los demás y lo que lo diferenció fue que recibió los estigmas de la fe, que se le llaman, que pasionarios, porque tienen que ver con la pasión de Cristo. Durante 15 años aproximadamente empezó a sentir muchísimos dolores justo en las manos, en los pies y al costado, donde Jesús fue crucificado, y después de esos 15 años esos estigmas se transformaron en heridas y empezó a emanar sangre. Esas heridas se cerraron mágicamente unos días antes de su muerte, lo cual constituye un milagro, ¿no? Otra de las características de la sangre es que salía con un olor a perfume de rosas, lo cual es una característica de la santidad. Otro de los dones que tenía es que era un gran confesor y que podía leer las almas de las personas que confesaba. Hay muchos testimonios de gente que fue a confesarse, hacía referencia a 2 o 3 pecados, y él le decía: te estás olvidando de tal y cual cosa, cosas que solamente conocía la persona que se confesaba. Él, por ejemplo, otro de los dones que tenía era el de la evidencia. Al Papa Pablo VI, cuando era cardenal, en una confesión le dijo que se preparara porque Dios tenía preparado en su vida que sea Papa en un futuro. Lo mismo que pasó con Juan Pablo II, que paradójicamente fue quien después lo terminó canonizando en el año 2002. Otro de los dones que tenía era el de la bilocación. Hay muchas anécdotas que gente que, por ejemplo, se iba a confesar en Roma, confesaron pocos pecados y el sacerdote le empezó a hacer referencia a todas las cosas que habían hecho mal. La persona después se terminó, no podía entender cómo el sacerdote sabía cosas que no le había contado a nadie en su vida, y al asomarse en el confesionario vio que estaba vacío y no había nadie. Muchos años después esta persona fue a San Giovanni Rotondo a conocer al Padre Pío porque todo el mundo hablaba de él, y al llegar el Padre Pío le dijo: yo te conozco, fui el que te confesó aquella vez en Roma, cuando estaba chequeado que nunca salió de ahí, nunca había salido de esa ciudad, ¿no? Lo cual claramente es otro milagro. Dijimos que tenía los estigmas, y después también tiene otra característica, que era que las curaciones milagrosas. Ha curado y sanado a muchísima gente de cáncer, de tumor, de distintos tipos de enfermedades. Realmente está considerado alguien que ha hecho muchos milagros. Después, otra de las obras grandes que realizó es fundar en el sur de Italia un sanatorio para poder curar a los enfermos y también gente con problemas espirituales. Una gran obra que se puede visitar y conocer, y que es realmente muy importante. Él logró ser muy reconocido. Cuando terminó falleciendo, a su velorio fueron más de 100.000 personas. Creó muchos grupos de oración a partir de la Segunda Guerra Mundial, y eso se fue multiplicando. Hoy en el mundo hay cientos de miles de grupos de oración dedicados al Padre Pío. Su vida no fue fácil, y esto lo decimos para ir redondeando porque no tenemos mucho tiempo. Fue perseguido por mucha gente, lo trataron de loco, que sus estigmas no eran reales. Incluso estuvo 10 años encerrado y alejado de todo, y sin la posibilidad incluso de poder confesar y dar misa, ¿no? Pero con el tiempo se terminó demostrando quién era, y como comentaba recién, el mismo Papa Juan Pablo II lo canonizó en un lindo acto, diciendo que agradecía a Dios haberle mandado en un siglo de tantos problemas al Padre Pío, que había sido el que le vaticinó en su momento que se preparara para que sea, porque en el futuro sería Papa, ¿no es cierto? Así que esa es un poquito la historia.
Estaría bueno por ahí explayarse y contar muchas cosas más, porque realmente es apasionante y se le atribuyen muchos milagros. No tenemos demasiado tiempo, pero queríamos, por ser la primera vez, aunque sea hacer una introducción. Y bueno, para que si les interesa busquen material, hay mucho en internet, incluso una película, porque es un gran santo y seguramente es interesante para conocer.